Bueno, no te pregunto qué sitio quieres porque lo has cogido directamente. Por orden, ¿eh? Tampoco te creas que he ido, he visto... Ya ven que es mujer decidida, ¿eh? Se ha ido directamente al sitio marcando el texto. Bueno, esto es tiene que ser como una especie de conversación. De entrada, darles a todos las gracias por la invitación. Es un lugar que, bueno, supongo que para ti tiene unos elementos especiales, pero para mí es tierra de Gaby. Íbamos paseando con el autocar, iba diciendo, aquí estaban los rebaños de ovejas negras. Es un poco el territorio literario, es como, ¿no? Como el territorio literario de Faulkner, pues este es tu territorio literario, Gaby, ¿no? Estamos un poco... Y la verdad es que me ha sorprendido lo precioso que es. Yo había estado haciendo algunas cosas de televisión por cerca, por Almadén, también he estado en Monfragüe, he estado en sitios cercanos, pero la verdad es que es precioso esto, es un lugar que te llena de naturaleza y ver además a tantos amigos y tanta gente conocida aquí. Venimos de lejos, como dices, pero realmente tienes la sensación de que estás en casa, o sea que muchísimas gracias por invitarnos, ¿no? Me vas a perdonar porque no te quiero interrumpir, pero sí que querría, antes de que iniciemos la conversación, pues al hilo de tu agradecimiento, mi profunda sorpresa, aunque conocía de la iniciativa, yo creo que incluso antes de su germen, ¿no? de la primera edición, y bueno, me he quedado alucinada, me encanta, me parece que es mágico el pueblo, no solamente el entorno, ¿no? El pueblo es mágico, estoy convencida de que todos los que pasan por aquí se llevan mucho, dejan, pero se llevan mucho también. Y he llegado, he ido a casa de Monse, me he tomado un café, he podido palpar la energía y me he quedado con mucha rabia de no poder quedarme hoy. Desafortunadamente tengo un compromiso mañana y me tengo que ir después. Y volveré. Ya os digo que si tengo que escribir un libro para que volváis a invitar, lo haré, pero esto es una maravilla. Seguir adelante es mágico, hay que apoyar. A mí me tenéis al 100%, ¿eh? Para lo que haga falta. Vamos, para lo que haga falta. Pero esto hay que celebrarlo, apoyarlo, poder sentarnos en una plaza de un pueblo, hablar de cultura, hablar de naturaleza. Bueno, pues no puedo daros más que mi profunda gratitud de dejarme formar parte de esta iniciativa y estar aquí con vosotros. Yo, por meternos un poco ya en ambiente, yo venía en el tren leyendo tu libro, el libro este sobre tu padre, que es un libro sobre tu padre y es un libro de tu padre. Exacto, es que te iba a corregir, es que no es estrictamente mi libro. Bueno, hay cosas muy bonitas tuyas también, presentando cada uno de los capítulos y esto. Pero, ¿sabes qué me ha sorprendido mucho? Me ha sorprendido que venía leyéndolo y sobre todo la parte de cuando tu padre era niño, en un pueblo que debía ser muy parecido a este, en un pueblo de Burgos, pero el ambiente del que habla y la relación con la naturaleza. Y claro, se me han cruzado la infancia de Gaby, la infancia de tu padre y este sitio. Y de repente hay como una especie aquí de sensación de familiaridad, ¿no? De que es... Y bueno, y un poco también la infancia de todos los que nos ha interesado la naturaleza. Tu padre decía que bueno, el hombre es el niño, ¿no? Y la mujer es la niña, ¿no? O sea, todos dependemos de lo que hemos vivido y el amor a la naturaleza no existe si no se ha incubado en la infancia, ¿no? Tu padre tuvo la inmensa suerte de estar en un pueblo. Bueno, he leído que se escolarizó a los 10 años. O sea, hasta los 10 años yo lo imagino como una especie de Huckleberry Finn, ¿no? Tom Sawyer, viviendo la naturaleza y haciendo travesuras. Y al mismo tiempo tu abuelo, que era notario, se dedicó a educarlo él porque consideraba que enviarlo a los curas tan jovencito era una trastada, ¿no? Y claro, él pudo vivir desde niño ese sueño que los demás solamente lo hemos vivido en vacaciones, ¿no? Del contacto con la naturaleza, los que somos urbanitas, los que hemos tenido la mala suerte de nacer en una ciudad grande como en mi caso Barcelona, y te das cuenta del privilegio ese y de dónde nace todo el amor a la naturaleza y toda la sabiduría. Porque, claro, tu padre conocía pastores, conocía furtivos, conocía gente
que lo educaron y le enseñaron una serie de cosas que yo me he quedado asombrado. A mí me gusta mucho la naturaleza, me gusta mucho la ornitología y ver la sabiduría ornitológica que tenía tu padre a través de lo que le explicaban es una maravilla. Las anécdotas que tiene con las perdices y bueno, todas estas cosas son una maravilla. Y ya te digo, esta sensación de que estamos en el sitio ideal para hablar de tu padre, ¿no? Y para hablar de lo que fue la relación de tu padre con la naturaleza. Una cosa que me ha interesado mucho del libro es esta reivindicación que haces de que quizá a Félix Rodríguez de la Fuente lo tenemos un poco mal mitificado, ¿no? La idea de alguien como un poco tópico, ¿no? Y que representa una serie de cosas del pasado, una serie de ideas. Y no, tú insistes mucho en que su pensamiento era un pensamiento adelantado a su tiempo. Muchas de las realizaciones, ADENA o la protección de espacios naturales, es evidente, la divulgación, el uso de los medios de comunicación, la capacidad de viajar, todo esto era muy moderno. Pero es que además tú ves una filosofía, tú ves un trasfondo, ¿no? Humanista. Un subtexto. Le llamas chamán. Yo realmente cuando he visto denominar a Félix Rodríguez de la Fuente chamán, eran dos conceptos como antitéticos y leyéndolo te das cuenta que la argumentación es muy buena. Y de todas formas, a pesar de lo interesante que es todo lo que tú explicas de él y verlo a través de su hija, que además me ha parecido entrañable, hay un momento que él habla de cómo olías de pequeña. Esto lo he encontrado enternecedor. O sea, un hombre que conocía el campo, que conocía la naturaleza y los olores de la naturaleza, lo primero que hacía con sus hijas era olerlas, ¿no? Y la sensación de que, a mí me da que olíais a colacao, a leche con colacao, a algo muy dulce, ¿no? Y lo dice. Hay un Félix Rodríguez de la Fuente ahí casero que es maravilloso, pero sobre todo me ha emocionado muchísimo sus textos. Yo no me imaginaba, todos recordamos a Félix Rodríguez de la Fuente hablando por televisión, hablando por la radio. Yo que soy de una generación muy antigua, sí, yo soy del 57, o sea, yo viví lo que fue la explosión de Félix Rodríguez de la Fuente en televisión, que coincidió un poco con la explosión de la televisión en España. Y yo de pequeñito, una de las cosas que hacía era imitaba a Félix Rodríguez de la Fuente. O sea, me ponía en casa y cuando venían visitas a casa, pues yo debía tener 8 o 9 años, pues me ponía una mesita, cogía un puntero, ponía detrás una imagen y señalaba y comenzaba aquello, el fulcro del conejo, esta forma de hablar tan enfática que tenía tu padre y que estaba llena además de cultismos castellanos. Que luego después, claro, yo vengo de Cataluña y había muchas palabras que nos sonaban como, nos tiraban un poco para atrás, pero que son tan bonitas y esto. Y entonces, claro, esa idea del Félix Rodríguez de la Fuente como más tópico, de repente choca con esa capacidad narrativa y esa capacidad poética que tiene. Yo les animaría a leer este libro. Yo he leído varias biografías de Félix de la Fuente, que debe haber unas autorizadas y otras no autorizadas, me imagino. Y en todas hay muchos datos muy interesantes sobre su vinculación a todos los movimientos conservacionistas, todo este tipo de cosas. Pero leer sus textos, de verdad, ir a la raíz de lo que él pensaba y decía. Además, no utilizaba guiones, improvisaba, que es lo más fuerte de todo, que ves qué capacidad de poner una palabra detrás de otra tenía Félix. Y son textos muy, muy conmovedores, de verdad. Iba en el tren y no me avergüenza decir que es que me saltaban las lágrimas. Porque pensaba, pero qué bonito que es todo lo que explica de los pájaros, de la naturaleza y sobre todo esa parte de infancia, de cómo se crea, cómo se forma el alma de Félix Rodríguez de la Fuente. Entonces, bueno, para la que te toca hablar es a ti, porque yo estoy aquí tomando, monopolizando. Pero te quería enseñar una cosa que tengo, que verás, que es una cosa que me he traído de casa. Mira. Es mi carné de ADENA. Bueno, es el carné... Pero que lo tengas todavía, eso todavía. Es del Club de los Linces. Madre mía. Está el carné de ADENA, que es el número 762. Y luego está el carné del Club de los Linces, que tiene un decálogo dentro, que soy un código de honor de los linces. Sí. Y está firmado por tu padre, además. Sí, ¿lo ves, sí, Félix? efectivamente. Pero lo firmaba a mano. O sea, tengo la firma autógrafa de Félix. Esto lo he encontrado. Fíjate, este carnet es del 70.
1970. Y el código de honor, yo sí, he intentado ser fiel a este código de honor desde niño. Y bueno, es un decálogo precioso de protege a la naturaleza, bueno, y toda una serie de puntos que los firmaría ahora, hoy en día igual. Yo hice además la colección de fauna, la colección La enciclopedia. La enciclopedia de fauna y mira, Bueno, me he traído ay, de verdad, Jacinto. un par de ejemplares. Sí, de los fascículos que salió así. De los que no llegué a encuadernar, porque era de Australia, que ya me parecía lejísimos, ya pensé, a Australia no llegaré nunca, pero son los originales, sí, bueno, de fauna, que los ibas coleccionando cada semana, los leías y luego los llevabas a encuadernar cuando tenías el volumen completo, y yo los tengo puestos allí y tienen un olor especial. Sí, bueno. ¿Sabes? Es una cosa que, no sé, para mí una de las cosas preciosas de venir aquí hoy y estar aquí era poder hablar contigo, poder conocerte. Sí. Porque vamos, es como conocer una parte de Félix, ¿no? Claro. Bueno, Jacinto, pues gracias por la introducción. No puedo más que estar de acuerdo contigo. Recomiendo encarecidamente a cualquiera, incluso que no tenga una relación especialmente sensible hacia la naturaleza, que se lea este libro. Porque este es un libro... como bien ha dicho Jacinto, yo no puedo decir que es mi libro, porque el 90% del libro está escrito por mi padre, pero sí que tenía yo una inquietud que era, yo conociendo, siendo la fan número 1 confesada de mi padre y conociendo muy bien su obra, tenía una sensación de que en España se le recuerda muchísimo, se le quiere muchísimo, realmente es impresionante, o sea, vaya donde vaya, es increíble la respuesta, pero nos hemos olvidado de lo que para mí es lo más importante, desde luego, desde el punto de vista más intelectual, quizá, ¿no? Y más cultural. Sí que nos hemos quedado con la parte más importante de su mensaje, como niños que crecimos con ese ejemplo vital y con esa voz y con esa pasión. Yo creo que el mensaje más importante que nos transmitió a los niños de Félix fue simplemente el que uno podía aspirar como adulto a ser una persona realizada, vivir intensamente la vida y aún así ser popular y valerse por uno mismo, ¿no? O sea, encajar en este sistema socioeconómico. Porque la mayoría crecimos, e incluso nuestros padres, en una generación en la que tenías que ser una persona de bien, tenías que encajar en la sociedad, el trabajo es sangre, sudor y lágrimas. Los mensajes que se nos mandaban en relación a qué es el trabajo, ¿no? ¿Qué voy a hacer como adulto? Pues en realidad era de mucho sacrificio. Y a los niños también se les miraba un poco como espabila, ¿no? Sal ya de tantos pájaros en la cabeza, tienes que asumir la responsabilidad de lo que significa ser un adulto y una persona de bien. Pero claro, el impacto y la fuerza de que nuestro héroe, la persona a la que seguíamos, era un niño, porque no había perdido esa ilusión y esa pasión, pero sobre todo un ser muy libre, un ser que nos hablaba de cosas pues, que nos hacían soñar, ¿no? Con paisajes recónditos, con tribus que todavía pervivían en nuestro planeta, cazadores, recolectores, animales también muy cercanos que desconocíamos, pero que nos abría un universo, porque claro, tener a España entera pendiente de las tribulaciones de un lirón careto, que es muy fácil decirlo, pero ojo, ¿no? Tener a un ratón ahí haciendo sus cosas y toda España, es que en España la gente se callaba en los bares, cuando ponían la sintonía de Antón García Abril del Hombre y la Tierra. Es que realmente la popularidad que consiguió, cierto, en un momento en el que existía primero una sola cadena de televisión, luego dos, pero aún así, ¿no? Hablando de un tema del que no se hablaba, porque el concepto de medio ambiente, en un momento en el que la apuesta era el desarrollismo, porque esa era la apuesta, ¿no? de la salida, de la entrada a la democracia, el equipararnos al resto de Europa, y de hecho se hicieron barbaridades, y que una persona que nos hablaba de algo tan simple como un lirón careto tuviera a España entera atrapada, eso es digno de análisis humanista, antropológico. Y lo que es fuerte es pensar que, claro, hoy en día te hablan del lirón careto, te hablan de los animales,
y tienes toda esa educación de las tardes, de los sábados y los domingos, de los documentales de Televisión Española 2, de Attenborough, hay toda una serie ya se ha abierto el camino, pero en su momento debía ser una cosa, claro, los animales era una cuestión utilitaria. O eran animales mascotas de trabajo o animales de mascota, trabajo. sí. Y no había el interés que hay hoy por animales cinegéticos y el cinegético y alimañas. Que tu padre tuvo además la vista de salirse del lado cinegético, ¿no? Porque al principio le arropaban bastante los cazadores. Sí, pero no te creas que se salió de una forma como entendemos hoy día. Y esto también es digno de análisis, ¿no? O sea, esa capacidad de entrar transversalmente, independientemente de edad, de códigos, de cultura, de nivel educativo, bueno, independientemente de todo, de entrar, e incluso en el mundo de la caza se le quiere muchísimo a mi padre, en el mundo cinegético, en el mundo rural, pero en el mundo urbanita también y en el académico. Entonces, yo creo que hoy día tendríamos que mirar también cuáles eran las claves de la seducción que ejerció mi padre, porque a mí me parece que la palabra seducción es muy importante, porque va por la vía de unir, de unificar, qué tenemos todos en común. Y hoy día estamos haciendo mucho más un posicionamiento desde la vía de la separación, ¿no? De este es el camino, juzgar al que no sigue ese camino, denunciar, separar en muchos sentidos. Y en su relación con el mundo cinegético fue el de hay que dar un paso más allá de la caza. Se puede cazar con la cámara de fotos, porque él entendía la pulsión del cazador. Él había sido un joven que cazó, yo creo que dejó la escopeta probablemente con 16 años o así, bastante joven, pero su primer profesor de ornitología fue un cazador, y ahí está la anécdota de la caza con reclamo de perdiz, ¿no? Entonces, él entendía la idiosincrasia, él entendía la pulsión del cazador que se levanta a primera hora de la mañana, que entiende más del campo que muchas personas que no son cazadoras. Y de hecho, para mi padre, que ese es un capítulo en el que lo destaco también, la gran pérdida, o sea, para él lo que más le preocupaba, mucho más que el cazador, muchísimo más, era el urbanita. El urbanita que se había escindido completamente su vínculo de la naturaleza. Y de hecho hay un cuento, una historia que él cuenta, ¿no? de un ganadero que se ponía en la cabeza para bajar al nido de águilas. Sí, se ponía una cacerola. Una cacerola de cobre para que protegerse, ¿no? de los ataques. Impresionante. Pero claro, la moraleja del final es que cuando tú estás leyendo eso y te parece una atrocidad, porque dices, bueno, le ponía un cordel a los pollos para que no pudiesen comer durante 2 días lo que les traía el águila. Y este hombre lo que hacía era recogía del nido de los aguichuelos, recogía los conejos y los animales que llevaban las águilas y se los comía él, claro. Exacto, y pero cada dos días o sí les quitaba el cordel para que no se murieran, claro. Entonces, claro, tú estás leyendo esto y tú estás diciendo, con la sensibilidad que tenemos hoy día, ¿no? Y sin embargo, el final de la historia es increíble, porque al final la moraleja es que el que acaba con todo eso, desaparece el pastor, desaparece el águila, porque uno de Bilbao, como podría ser de Barcelona o de Madrid, aparece y sin saber nada, ¿no? le descerraja este vocabulario que tiene mi padre, ¿no? Un tiro. O sea, es esa ruptura. Con lo cual, él a lo que aboca es a inculcar en aquel que sale con esa pulsión a la naturaleza, como de hecho han hecho muchos cazadores y alguno que tú y yo conocemos, de dejarlo, de decir, finalmente no puedo darle al gatillo, ¿no? Porque ha llegado ya, ha convertido esa curiosidad, esa pulsión en una sensibilidad que ya no quiere quitar esa vida, ¿no? Entonces... Bueno, Odiel se refiere a Jorge de Pallejà, que es amigo de los dos. Es un hombre que tiene 100 años y que en su momento cazó elefantes, lo cual le igualaría a
Al emérito. Al emérito. Lo que pasa es que los cazaba de otra manera porque Sí. él iba al chat y los cazaba caminando en un momento en que había una superpoblación de elefantes en África, eran otros tiempos. Murieron varios pisters, varias personas que le acompañaban por los elefantes. Y es un hombre que en un momento determinado dejó de cazar, enterró simbólicamente sus rifles y, aliado con tu padre, crearon ADENA. Exacto. Crearon ADENA. Es bonito ver cómo muchos de los grandes conservacionistas que hay hoy en este país pues provienen del mundo de la caza. Exacto. Porque te da una relación con la naturaleza muy cercana, en una época en que no existían. Por cierto, tu padre, lo cuenta en el libro, fue de los primeros en hacer safari fotográfico. En África. Y, de hecho, pensó en ganarse la vida como guía de safari fotográfico. Efectivamente. Que es muy bonita las diferentes metamorfosis que ha tenido tu padre, que tampoco es una persona que naciera como Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Como el hombre icónico de la naturaleza, que pasó por diferentes también reencarnaciones y, por ejemplo, fue un famoso médico estomatólogo, he leído. Efectivamente. Bueno, es que sus pasiones de siempre eran la naturaleza y las historias. Eso eran los dos temas que a él le tenían totalmente atrapado. Y fue un niño difícil, o sea, un joven difícil, más que un niño. En el sentido de que, pues eso, en el pueblo, pues en Briviesca, no en Poza de la Sal, al pueblo donde luego destinaron a su padre como notario, pues iba con un jersey rojo, un halcón en el puño y era el comentario, la comidilla del pueblo, ¿no? Era el hijo del notario, jo, menudo ese que va con el pájaro, a ver cómo sale de pájaro, porque claro, era, pues, y para el abuelo, pues no termina de sentar la cabeza. El primer año de carrera suspendió todo y le puso su padre firme, ¿no? Y a partir de ahí, él mismo se dio cuenta de que su capacidad era la de orar como orador. Desde bastante joven se dio cuenta de que él tenía ahí un don y pidió todos los exámenes orales. Y en algunos incluso le paraban, ¿no? Le decían, bueno, ya, a los 5 minutos, ya ha aprobado, ¿no? Porque empezaba a relatarlo de tal manera que se quedaba totalmente con los catedráticos, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos elementos estaban presentes a lo largo de toda su vida, esa pasión por escuchar historias y por luego él contar historias, reconocer ese don que él tenía y la naturaleza. Entonces, estudió medicina por obligación paterna, que también es una anécdota muy curiosa porque en aquella época uno no decidía lo que iba a estudiar como joven, eso lo decidían los padres. Y entonces esto fue en la rebotica del pueblo, en Poza de la Sal, las fuerzas vivas del pueblo, que eran el boticario, el cura y el notario, se juntaron en la rebotica del pueblo y dijeron, ¿qué va a estudiar el niño? Y ahí estuvieron dándole vueltas y como habían salido recientemente de una guerra civil, decidieron que estudiara medicina porque no las tenían todas con ellos, de que no volviera a haber una repetición y al menos como médico no le mandarían al frente. Y esa es la razón de que estudiara medicina. ¿Qué ocurre? Que al estudiar medicina, él pudo conocer mejor cómo funcionaba la vida, porque en definitiva, esto ya lo decían los filósofos y pensadores, ¿no? Lo que hay arriba, lo hay abajo, lo que hay en lo pequeño, lo hay en lo grande, todos somos repeticiones de todo, ¿no? Y a través del conocimiento del cuerpo humano y de la complejidad de cómo funcionan todos los órganos, de lo que se conocía y de lo que no se conocía, pues él pudo conocer mucho mejor cómo funcionaba el sistema vivo planetario como una extrapolación de un cuerpo humano, ¿no? Como un sistema enormemente complejo. Y le habrá servido mucho para ir por esos mundos de Dios, esos viajes. Ser médico también ayuda mucho. Para los miembros del equipo habrá ido muy bien que viajara un médico con ellos, claro. Claro, con ese conocimiento, pero él tenía una cierta aversión a lo que era el trato con el paciente. Esto es curioso, ¿eh? Porque como dentista, él se lo comentaba a mi madre, decía, yo no quiero estar el resto de mi vida mirándole la boca a las marquesas. O sea, es que... Se puso a mirárselo a los lobos. Exacto, se puso a mirárselo a los lobos. Es decir, él es esa parte más escatológica, ¿no?, de la práctica de la medicina no le atraía nada. No le atraía absolutamente nada. Entonces yo creo que él tuvo muy claro que eso no le llamaba, ¿no? Y también requirió de mucha valentía porque ya había fallecido su padre, el dejar una carrera segura
en momentos complejos, también políticamente y económicamente hablando en España, y aventurarse en la línea de la cetrería, porque esa es la línea que permaneció constante a lo largo de toda su vida, desde la juventud tardía y sus pinitos con pequeñas aves de presa, su encuentro con el halcón como niño. Es un episodio precioso. En el libro hay una parte que explica que hay cosas de la vida de Rodríguez de la Fuente. Nosotros creemos que lo sabemos todo porque lo hemos visto por la tele y tienes esos recuerdos, pero la historia de cómo va invitado a Arabia Saudí y se hace amigo del hermano del rey Fuad, nada menos, de un príncipe que es el príncipe de los cetreros. Y cómo él está allí como una persona discreta, porque ya se sabe que con esas diferencias que hay con los príncipes, ¿no? Y él piensa bueno, pues que está allí aprendiendo como de la cetrería árabe, que es un género mayor, y de repente cuando se va el príncipe le dice, ¿qué halcón quieres llevarte? No. Le pregunta, ¿cuál consideras el mejor halcón? Que es el mejor halcón? Porque habían estado cazando en el desierto. Pero él sabe que es para regalárselo. No lo sabe todavía. Y entonces le dice el favorito. Entonces cuando le dice, pues para ti, el otro piensa, tu padre piensa, hombre, ¿cómo me voy a llevar el halcón del príncipe? Claro. Es como un cuento. Eso no es un cuento, es que la mayoría son cuentos. Pero es real, claro. Claro. Es precioso. Y acabó llevándose el halcón, además. Sí. Es una cosa, se trajo un halcón, el mejor halcón de Arabia Saudí, se lo trajo él a España. Claro, y es que todo lo que hay alrededor del arte de cetrería, es muy bonito, es arte, porque claro, tú tienes que entender que es una relación atávica que se remonta a la noche de los tiempos, en la que un ser humano y un animal salvaje establecen una relación de mutuo respeto donde ambos disfrutan de libertad y disfrutan el uno del otro, porque el buen cetrero ayuda al halcón para que saque lo mejor de sí mismo, ¿no? Para que esté en yarak, para que realmente se lo pongas fácil, para que pueda hacer un picado extraordinario. Ambos se compaginan, pero desde la libertad, porque es un animal que tú no tienes cogido con un hilo, que vuela libre. Y de hecho es muy normal en cetrería que los halcones se vayan. Y se vayan también, y esto lo cuenta mi propio padre, que muchos de sus mejores halcones sabía, y está en los libros del medievo que él estudió, que no debía de volar a los halcones en la etapa de migración, porque tienen esa pulsión de ir al norte, ¿no? Y estaba advertido, ¿no? En estos meses no debe de y aún así lo hizo y el halcón se fue. Entonces, esto conozco una chica, una amiga mía, que tenía un gerifalte, de estos que son blancos, estos halcones tan maravillosos, y se le fue, pero ella además lo entendió, es lo que tú dices. Bueno, es que claro. hay una conexión entre el cetrero y el halcón en la cual la libertad del halcón cuenta también. Exacto, claro. Entonces, es todo lo que hay alrededor de la cetrería, que no solamente es esa relación, como digo, atávica, de verte en los ojos de un halcón, de un animal salvaje, ¿no? Sino todo lo que hay de cultura. Toda la parte del medievo, por ejemplo, que era una etapa que mi padre admiraba profundamente y le producía muchísima curiosidad. Y yo creo que es una etapa también en nuestra historia muy minusvalorada, porque siempre se ha visto como el medievo una etapa muy oscura. Creo que es sumamente interesante, que hay ahí también muchas cosas que merecen el bucear, ¿no? Pero todo el elemento de la nobleza de espíritu, de la nobleza, todo lo que hay detrás, ¿no? Del arte, de la cultura, pues esto formó a mi padre en su relación luego con la naturaleza también, ¿no? Es curioso, importantísimo. Porque parece que la cetrería es algo que va un poco en contra del signo de los tiempos, ¿no? El dominio sobre un animal. Parece, pero curiosamente uno de los libros más importantes, creo yo, del Naturwriting, de la literatura, como dice Gaby, es H. de Halcón, un libro que salió hace unos pocos años y que es la historia de una chica que su padre era un amante de la cetrería, su padre muere. Y entonces ella, como una forma de pasar el duelo, de conjurar la muerte de su padre, cría un halcón, en este caso un azor,
Y es todo, recupera todos los escritos del padre, todo el trabajo del padre sobre la cetrería, y aproximándose al halcón se aproxima a su padre. Es una historia maravillosa y que es una de las cúspides de la nueva literatura esta de naturaleza, curiosamente, por la sensibilidad de amor a la naturaleza, y curiosamente es de cetrería. Pero fíjate, es que esto es una clave muy importante, yo creo, y lo estoy pensando ahora sobre la marcha según estamos hablando. Yo creo que una de las características también de la obra de mi padre, de las claves de la visión que él tiene sobre la naturaleza, tiene mucho que ver con la cetrería, en el sentido de que muchos naturalistas tienen una relación más de fuera. Bueno, y científicos ya ni te cuento, ¿no? Aquí está el ser humano y aquí está la naturaleza. Y yo me meto, exploro, miro y me llevo a mi mundo, al mundo de la cultura. Pero hay esa separación, que yo creo que es el mal, que es la raíz de la crisis medioambiental, de la crisis sistémica que vivimos y de la crisis antropológica, humanista, ¿no?, que estamos viviendo, tiene muchísimo que ver con el habernos separado de la naturaleza. Es precisamente ese corte de la relación, el verlo desde fuera, el no vernos como naturaleza. Y precisamente su aproximación a la naturaleza como niño de pueblo, a través de los cazadores, a través de los pastores, luego a través de la cetrería, ponen el énfasis en la relación del ser humano con la naturaleza. Y su serie más conocida es El hombre y la tierra. El eje de su visión es la relación, que para mí es la clave de todo, en definitiva, ¿no? No es mirar a las especies, a los espacios, la pérdida de que también, por supuesto, ¿no? Pero es mirar a dónde está el origen de todos esos síntomas. ¿Dónde hace agua el barco? Porque no podemos solamente achicar agua intentando retrasar lo inevitable, que es el hundimiento de ese barco, ¿no? Alguien tiene que bucear y buscar el agujero. ¿Y dónde está el agujero? Y ese agujero es antropológico, ¿no? Es donde el ser humano deja de considerarse naturaleza. ¿Dónde ocurre ese divorcio? Con lo cual, esta es parte del eje de la visión de mi padre, que a mí me parece profundamente interesante y es parte de lo que he querido recuperar con este libro. ¿Y no crees que un cierto animalismo radical, un cierto ecologismo radical, y aquí entramos en temas un poco polémicos, con la búsqueda de que dejemos en paz a los animales, de que no interfiramos, está un poco separándonos de la naturaleza? Porque ahora te encuentras que, por ejemplo, una cosa que habíamos hecho todos de pequeños, que es ir a buscar renacuajos. Y tenerlos en casa y ver cómo se hace la metamorfosis, cómo el renacuajo se convierte en rana, cómo la larva de salamandra se convierte en salamandra. Ahí había un aprendizaje de la naturaleza maravilloso. Sería un poco el síndrome Gerald Darrell, ¿no? Un poco el ir a buscar la naturaleza, vivir la naturaleza. Hoy en día esto está como mal visto. Hoy en día, si te cogen con larvas de salamandra, prácticamente te vas a la cárcel. Pero yo a veces he rescatado larvas de salamandra que estaban en un charco. A veces hacen la puesta las salamandras en charcos provisionales que se secan y mueren las larvas. Si tú no las sacas las larvas, morirán. Una vez incluso le hice una cesárea a una salamandra. Encontré una salamandra que la había chafado un coche cerca del río porque era claro que estaba yendo a desovar al río. Sabes que ponen las larvas vivas, las salamandras, ¿no? Y entonces pensé, como la vi muy abultada, con la navaja de campo, le abrí el vientre, tenía la cabeza chafada, estaba muerta, y dentro estaban todas las larvas. Y cogí un puñado de larvas, las llevé al río, las tiré y salieron nadando las larvas de salamandra. O sea, hice una cesárea a una salamandra. Son esas experiencias que hoy en día piensas... Hoy a un niño le dicen no toques los animales, si muere que muera. Estamos perdiendo quizá un poco, en aras del respeto a la naturaleza, estamos perdiendo la conciencia de la naturaleza, ¿no? Es que ¿Cómo se puede resolver? Esto para mí es clave, Jacinto, y esto tiene que ver con lo que hemos hablado antes de la caza, esa visión tan de blanco-negro, tan purista, ¿no? tan de radicalismos, de lectura fácil, de olvidarnos de los matices y de las complejidades de la realidad, que ahí es donde está todo, en realidad, ¿no? Y entonces, en esta visión
aséptica y purista que parte del movimiento ecologista ha tenido, de el ser humano es el peor enemigo de la naturaleza, hay parte de ese movimiento que lo que ha querido es preservar la influencia, sacar al ser humano, ¿no?, del contexto de la naturaleza. Y parte de esa visión, por ejemplo, de los parques nacionales, originalmente con el de Yellowstone, con el primero, era un poco esto, ¿no? Era, vamos a dejar una parte de la naturaleza sin que influya el hombre. A mí, personalmente, me parece que eso es un error, porque, como digo, el origen del problema somos los seres humanos. Es decir, nos hemos desnaturalizado nosotros. Y cuanto más nos separemos, más en crisis vamos a estar nosotros y, por lo tanto, todo lo que toquemos. Entonces, también esto tiene que ver con la perspectiva de vamos a salvar a la naturaleza, que es como, pero vamos a ver, o sea, ¿qué nos hemos pensado? La naturaleza lleva aquí cerca de 4.000 millones de años y, bueno, si hay una sexta gran extinción masiva, con todo lo trágico que es, la vida se recuperará, ¿no? Por supuesto que sí. Entonces, hemos perdido la perspectiva de que esto va mucho más sobre la naturaleza, que nos está mandando un mensaje a nosotros sobre lo perdidos que estamos. Es un espejo que nos está enseñando el camino por el que estamos yendo, ¿no? Cómo nos estamos perdiendo, somos neuróticos. O sea, lo que está profundamente en crisis es la humanidad. Y lo que nos puede salvar es la naturaleza, no lo contrario. Una ¿no? de las experiencias más curiosas que he vivido como periodista, que le interesa la naturaleza y que eso me ha permitido vivir algunas aventuras así pequeñas, fue una vez me llevaron a ver el tritón del Montseny. El tritón del Montseny es un tritón endémico de una zona de Cataluña, de unas montañas de Cataluña, que prácticamente vive en un valle. Pues cuando me llevaron, me vendaron los ojos. Y yo pensaba, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Me subieron en un coche, me vendaron los ojos, dieron varias vueltas para que yo no supiera dónde íbamos. Y les dije, hombre, a ver, no soy aquello un furtivo que vaya a ir después a robar. Voy a escribir un reportaje precisamente para preservar el tritón del Montseny. Pero me trataron, que yo me sentí con unos herpetólogos, unos científicos muy buenos y tal, pero ya te digo, me trataron como si fuera un espía, ¿sabes? A veces te da esa sensación de absurdo, de decir, a ver, estamos todos en la misma lucha. No. Y los científicos a veces se han arrogado un poco el papel y han hecho, como se suele hacer en el mundo de la alta ciencia, que es olvidarte de la divulgación. Claro. La divulgación es básica. Y por lo tanto, todo lo que sea aproximar a la gente a la naturaleza ayuda a preservarla. Lo que no conoces, no lo valoras, claro, y no lo respetas. Y ahí es donde juegan un papel tan importante los pueblos, porque yo te diría que la divulgación, por supuesto, importantísima, pero la divulgación es demasiado, y sobre todo si viene de la ciencia, demasiado intelectual, a mi juicio, ¿no? Y yo creo que esto se trata más de vivir, de experimentar, de emociones. Por eso el estar en un pueblo ahora, el que haya música, el que haya poesía, el que haya arte, es una aproximación desde un espacio y desde un lugar mucho más sagrado, ¿no? E intangible. No es... Toda la parte intelectual viene después. Eso viene promovido primero por el vínculo y luego por la curiosidad, porque el intelecto nos hace humanos, pero es que es solamente la punta del iceberg, es una puntita mínima. Todo lo que hay debajo es animal, y es animal en el sentido más enorme de la palabra, ¿no? Es ese bagaje de todo lo que tenemos como naturaleza pensante y reflexiva, pero todo lo que podemos percibir, esa sabiduría que tú hablas, ¿no? De los pueblos, del pastor que te dice una frase y te ha dejado ya rayado para el día entero. Ya estás dándole vueltas diciendo, ostras, ¿no? Esto a mí me ha pasado con personajes en los pueblos que han dicho una frase, porque encima es gente que no habla mucho, lapidaria, y te han dejado ya pensando y totalmente, ¿no? ¡Ostras! Entonces, esto es muy importante, que los niños salgan al campo, que jueguen, que se manchen, que se suban a los árboles. Yo entiendo también, coño, es que somos, perdón por la palabrota, pero es que somos 8.000 millones de personas ya en el mundo, ojo. Entonces,
claro, hay que tener también esa relación de decir, bueno, ¿y esto hasta dónde? Y hay que poner límites. Pero para mí, de verdad, la pérdida, yo como mi padre, y lo he heredado también de mi padre, ¿no? Evidentemente influida por su visión, a mí me parece que la clave está en volver, en dejar que la naturaleza vuelva a nosotros, ¿no? Que sea la naturaleza la que nos salve a nosotros de nosotros mismos y de habernos perdido en el laberinto de la mente, porque es el doble filo que tiene la mente. Es el doble filo que tiene, ¿no? Y no en vano, ahora que estamos cada vez más urbanizados, más digitalizados y más separados de la realidad, bueno, pues las neurosis, las depresiones, las enfermedades del alma y de la mente van en auge y están afectando a gente cada vez más joven y eso tiene mucho que ver con la pérdida de la toma de la realidad y con la naturaleza, porque la naturaleza es la que más nos puede enseñar. Oye, y actualmente, ¿tu padre cómo está considerado entre, digamos, las corrientes ecologistas o las corrientes animalistas más? Porque, por lo que tú explicas, tú lo reivindicas, hay una labor pedagógica sobre la figura de tu padre y tal, pero ¿cómo se le ve entre, digamos, los más radicales, Sí. lo que sería la punta de lanza de los animalistas y medioambientalistas? Pues mira, es curioso porque mi padre es de esas personas que tanto, desde el punto de vista ideológico y político, tanto la extrema derecha como la extrema izquierda lo han utilizado como ejemplo a seguir. Y de ahí todo lo que hay en medio, ¿no? Es decir, es una persona que yo creo que si ha tenido enemigos, que por supuesto todos los seres humanos, y cuanto más popular, más tienes, ¿no? Gente crítica contigo, y en vida también los tuvo, ha sido gente más de su sector que de fuera, ¿no? Ha sido gente más del mundo del ecologismo, de la conservación de la naturaleza, incluso del documental, ¿no? Pero los menos, ¿no? E incluso en vida de mi padre, él mismo le generaba, que esto es una cosa que me cuenta mi madre, que personas que le podían criticar nunca, ¿no? Él veía la crítica como un reto, como algo que si era una crítica constructiva o destructiva, pero si merecía la pena, si era un pulso intelectual que le mereciera la pena, lo veía como, oye, qué bien, ¿no? O sea, me estás poniendo un reto que hace que me crezca. Y el que no le merecía la pena le generaba, en el fondo, pena, ¿no? De decir, bueno, no le daba importancia. Es decir, él era una persona que no se sentía agredido, ¿no? por el que le criticaba, ya sea por eso, o porque lo veía como un reto para ver cómo encajaba eso, ¿no? O porque lo veía con pena, decía, bueno, pobrecito, ¿no? Pues ¿qué va a hacer? Demasiado tiene con lo que tiene, pues déjale. Y en el fondo yo creo que eso también es una lección de vida, ¿no? Es una lección de cómo perdonarnos también a nosotros mismos, ¿no? Y, más que juzgar al otro, ¿no? Y más que generar conflicto y oposición, porque eso perpetúa eso en el fondo, ¿no? El conflicto perpetúa siempre al otro lado. Pero ¿tú crees que hoy la gente más moderna de conservación de la naturaleza lo puede llegar a recuperar y utilizarlo como bandera o se le ve como parte de algo pasado, de algo que... No te creas, ¿eh? No te creas. Yo creo que hay mucha gente, y de hecho gente que no lo vivió, gente que nació después de que él falleciese, que lo están descubriendo y que están fascinados, porque de hecho gran parte del mensaje de mi padre es muy moderno hoy. O sea, para los jóvenes, porque es muy disruptivo en muchos sentidos, ¿no? Y hay una parte porque el mensaje de mi padre tiene muchas capas también, tiene muchas lecturas. O sea, tú puedes leer un texto suyo o escucharle, porque en el fondo es un orador, y te quedas a lo mejor con 2 cosas, y lo vuelves a escuchar 5 años más tarde y descubres 3 cosas más. Tiene muchas capas. Y yo creo que hay una capa que sin duda, indudablemente, está muy dirigida a los jóvenes. Muy, muy dirigida a los jóvenes. Y yo conozco a mucha gente que están en el movimiento de la conservación, que no habían nacido, que son rendidos seguidores de la obra de mi padre, ¿no? Sí, sí. E incluso gente dentro del mundo de la conservación, ya te digo que son los menos.
es muy raro, ¿no? encontrar a... Y muchos que incluso fueron críticos en su día y que ahora ya no lo son, ¿no? O sea, que también la madurez te hace recuperar a tus clásicos también, ¿no? Él consiguió pasar por toda la época del posfranquismo, de la época, toda esta época tan conflictiva, sin realmente mancharse. Que eso también era bastante complicado. Bueno, y sin posicionarse políticamente. Que eso sí. Era muy, muy complicado. Que es muy, muy, muy complicado. Y yo creo que también era muy sabio en ese sentido, ¿no? Yo, por supuesto, respeto la ideología de todo el mundo y que parte de ese movimiento ecologista se haya posicionado políticamente muy claramente, ¿no? E ideológicamente. Pero a mí me parece que es un error, porque la naturaleza es lo único que realmente nos une a todos. Lo que todos tenemos en común es que estamos vivos. Sabemos que estuvo bastante a punto de ser ministro de Medio Ambiente. Bueno, que se lo ofrecieron. Se lo ofreció el emérito, el sí, rey bueno, prácticamente. El emérito sí. Y también diferentes políticos de UCD le invitaron a que formase parte de la política y él decía que no le interesaba, porque eso era bajar al barro, ¿no? Y él quería estar en la cima, ¿no? Él quería estar en un lugar donde pudiese con perspectiva hablar a su público para llevarlo a un lugar que estuviese por encima, ¿no? De las diferencias, a un lugar que estimulase la búsqueda y que estimulase el sentirte mejor, ¿no? y el crecer como persona. Estamos en un festival de literatura. ¿Tú dirías que tu padre, yo estoy convencido leyendo el libro y leyendo estos textos, que se le puede considerar literatura? Total. Era un hombre que parecía... el recuerdo que tienes es más técnico, es más apasionado, pero hay una calidad literaria en sus escritos. Y además es una calidad también, tendré que hablar sobre esto con Gaby, porque es interesante, porque claro, como todo su discurso es hablado, pero incluso lo escrito, o sea, lo que escribía para diferentes obras editoriales era dictado. Él le dictaba a su ayudante, a la secretaria que hubiera en ese momento, pero él necesitaba esa energía, esa interlocución y el hablar, el decirlo. Él era un orador. Y eso también, claro, porque nosotros, atávicamente, una vez más, yo creo que tenemos, bueno, yo creo no, seguro al 100%, el 90%, el 95% de nuestra historia como seres humanos, como Homo sapiens, realmente lo que hemos tenido ha sido cultura oral, no el 95%, el 97%, ¿no? De nuestra historia humana ha sido oral. La parte más reciente ha sido ya historia escrita, pero en el fondo el ser humano es orador. Las historias se las contaba alrededor del fuego a través de la oratoria y la transmisión era oral. Entonces hay ahí también unas claves que no están en lo escrito de qué se transmite a través de la palabra. A través de la palabra se transmite también energía. Hay toda una serie, el propio tono de la voz, la cadencia, la musicalidad, lo que hay, ¿no?, en las claves orales que no están en las escritas, y luego cuando eso lo trasladas y lo imprimes, pues tiene un ritmo que es muy curioso también. Es curioso que cuando lo lees te sale su voz. Te sale su voz. Las pausas y todo son como de él. ¿Sí? Exacto, porque no está escrito, o sea, nada de lo que hay ahí está escrito de su puño y letra. Todo es oral, ¿no? Entonces hay ahí también un tema que sería interesante de explorar en cuanto a literatura y en cuanto a los orígenes también de la historia en el humano, del cuento en el humano, porque claro, eso es lo que nos hace también humanos, es la palabra, o sea, la palabra es lo que nos hace humanos, ¿no? Y cómo en el fondo el origen de la inspiración de la historia, de las historias que nos contábamos, era la naturaleza, o sea, eso era la inspiración. Las pinturas rupestres, eran animales, ¿no? Él habla todo el rato del paleolítico, sí, enlaza mucho con el cazador cavernícola, con el paleolítico. Como la etapa gloriosa del magdaleniense, ¿no? Y de hecho hay un momento en que está viendo unos patos
y un halcón mata a un pato y ve caer el pato y dice, este es el principio de la cetrería. Se ve como un hombre del Paleolítico que descubre cosas. Pero quizá el momento más emotivo que yo recuerdo de la lectura esta tiene que ver con el lobo, como es natural, porque halcones y lobos eran prácticamente las dos obsesiones que él tenía, sus dos tótems, ¿no? Prácticamente y hay un momento en que él de niño lo llevan por fin a cazar lobos, a ver una batida de lobos, y cuando le dicen el lobo es feo, el lobo es malo, el lobo es un animal espantoso, y le regalan sus primeros prismáticos, que siempre es un momento fundacional en un naturalista, el día que te regalan los primeros prismáticos, porque hasta entonces no ves nada. Y entonces coge los prismáticos, ve un lobo y es una revelación, ve que el lobo es precioso, es una hermosura. Todo lo contrario, sí. Todo lo contrario. Y entonces se pone de pie y corre hacia el lobo para que no maten al lobo. Es una escena que la pones en una película de Spielberg y total. todo el mundo se pone a llorar en el cine porque el chaval se va corriendo hacia el lobo. No le disparen, huye, lobo, huye. Que piensas, un niño de 9 años, me parece que tenía cuando fue esta batida, ¿no? Y esas escenas de las que te dan cuenta el poder de no solamente vivir esa escena, sino ser capaz de luego explicarla con esa tonalidad emotiva tan grande, ¿no? Pero fíjate, es muy interesante, Jacinto, porque si lo piensas, el lobo y el halcón como los dos animales totémicos, su infancia como su lugar de referencia permanente en toda su obra, porque él habla constantemente de su infancia. El Paleolítico, es que todo esto nos está hablando del origen. O sea, todo esto son claves que señalan en la misma dirección, que es aquel periodo previo a la escisión, cuando éramos uno con la naturaleza. Porque el lobo se dice que y él lo dice, que durante aquella etapa magdaleniense del Paleolítico era nuestro compañero de caza, ¿no? Era el único otro animal social, cazador, y probablemente de ahí surge luego el perro, ¿no? Cuando el ser humano era un cazador social y compartía con nosotros el paleártico y era el otro igual, ¿no? El hermano lobo. Y por eso el lobo representa tanto también para el ser humano, porque es esa libertad perdida, lo salvaje perdido que nos hemos dejado en el camino del desarrollo, ¿no? Inspira toda una serie de claves sobre ese origen, sobre ese pasado. Y el halcón, un tanto de lo mismo, también el cazador, la infancia como una vuelta a la infancia colectiva que fue el Paleolítico. Entonces, todo ello tiene que ver, todo ello son claves que nos hablan de cómo éramos, cómo era el ser humano completo, no escindido, ¿no? Y cómo podemos volver a bucear y recuperar parte de esa raíz, parte de ese origen, parte de esa humanidad, que por supuesto no podemos volver atrás, pero sí volver la mirada al menos, ¿no? ¿A qué hemos perdido y cómo podemos recuperar esa parte de nosotros, esa potencialidad que ya no puede volver a ser virgen, pero sí que podemos recuperar en parte, ¿no? No dejar atrás en el pasado y olvidarnos de ella. Entonces, yo creo que hay una parte muy importante del mensaje de mi padre, muy importante. ¿Cómo era la relación de la familia Lobo y la familia de verdad? ¿Había interrelaciones entre las dos familias? ¿De alguna manera comunicabais? ¿Tú formabas parte de la manada? ¿Cómo era esa relación? Yo es que, claro, soy la más pequeña de las tres. Entonces yo tenía 7 años cuando fallece mi padre, con lo cual mi memoria previa a los 7 años son sobre todo como momentos aislados, sensaciones aisladas, fotogramas, ¿no? Sonidos, olores, pues con lo que nos quedamos todos de la infancia. Lo que sí que recuerdo era crecer con la sensación de que los lobos y los halcones formaban parte de la familia y de hecho a mí fue un shock enorme el darme cuenta que no todos los niños crecían como yo, con esa relación tan normal de considerar al resto de animales y a la naturaleza como una parte de tu familia, de tu casa, de tu cotidianidad, ¿no? Y que muchos niños lo veían como algo como que no era lo normal, ¿no? Y entonces, esto para mí fue un shock porque yo proyectaba y pensaba que todos los niños eran iguales, ¿no? Y que crecían igual que yo, con esa familiaridad.
que había en mi casa. Bueno, mi casa es que estaba lleno de cuadros, de libros, de recuerdos permanentes de cetrería, de halcones, de lobos. Era un constante, ¿no? Y hablábamos de los lobos. Bueno, de hecho, yo alguna vez lo he contado, la anécdota de que mi padre nos contó el cuento de Caperucita Roja al revés. Al revés. O sea, que la lo hacía cursi, políticamente correcto al revés. Claro, o sea, la cursi, la absolutamente Caperucita. insoportable y repelente era Caperucita Roja. La abuela era malísima y le olía el aliento y era terrible. Y el que era la bomba era el lobo, ¿no? Y lo describía de esa manera tan particular, ¿no? Como lo describía él, ese olor pues a jara y a todas las plantas del monte, ¿no? Que había y esa mirada con esos colores que tenía tan profundo y cómo le engañó la niña. O sea, era al revés, era la historia al revés totalmente, ¿no? De Caperucita Roja. Entonces, claro, yo la verdad es que tuve una infancia un poco rara en ese sentido. Y luego, pero qué bonita. Sí. Oye, me dicen que tenemos que ir acabando. Yo te quiero hacer una pregunta, creo que podemos hacer un poco de turno de preguntas, pero yo te quiero hacer una pregunta que es, ¿hay algún proyecto de hacer una serie sobre la vida de tu padre? ¿O a qué te parecería a ti que de repente se hiciera algo desde la ficción, pero biográfico sobre tu padre? Bueno, yo siempre he pensado, yo siempre he dicho que la mejor historia de mi padre es su propia vida. O sea, la vida de mi padre hay toda una serie de cosas que son como decir, esto no puede ser verdad. O sea, ya solamente con decir el hecho de que naciera y muriera el mismo día, ya solo como punto de partida, ¿no? Ese ciclo perfecto, que muriera en los paisajes que él pintaba en sus libros de texto cuando estaba en el colegio, porque leía Jack London, entonces él pintaba el Gran Norte y pintaba a los trineos tirados por perros y esos paisajes nevados, ¿no? Entonces, bueno, eso simplemente como anécdotas de las cosas, o sea, las cosas que ocurren en la vida de mi padre realmente son, por supuesto, para hacer una película, yo creo que sería increíble. Una serie de Netflix, ahora está tan de moda lo de las series, ¿no? Sí. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, aprovechando que está Odile aquí, o quiere saber alguna cosa en especial, que hable ahora o calle para siempre, ¿no? Exacto. Bueno, yo estoy sudando. Madre mía. Yo tengo una mosca. Una sauna, porque yo cuando hablo Como tu padre. Yo tengo una mosca que me va dando vueltas. Tú es verdad, tú tienes la mosca y yo el sudor. Que no sabes qué hacer. Suerte que no estamos en televisión, porque sería un primer plano. Pues, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Quiere decir algo? Gaby, ¿quieres aplaudir? Pues estamos perfecto, muy bien. Pues lo dejamos aquí. Bueno, pues Jacinto, Oye, un gustazo conocerte. Un gustazo hablar contigo y teneros a vosotros todo aquí y nada. La verdad, muchísimas gracias por la atención. Gracias.